Hola, soy Sonia Negre, coach transformacional y estoy encantada de compartir este nuevo episodio de Voces que Transforman. Cada día veo a personas que viven sintiendo que les falta algo, aunque no sepan exactamente el qué. Siguen adelante con su día a día, cumpliendo expectativas, pero no las suyas, las de los demás. Están atrapadas en miedos, creencias limitantes, sin permitirse cuestionar si realmente están donde quieren estar. Desconectados de su verdadero yo y sienten que les falta algo, aunque no sepan el qué. Y con esto os quiero lanzar una pregunta. ¿Estás viviendo la vida que realmente deseas? ¿O simplemente la que los demás esperan de ti? Ser auténtico no siempre es fácil, pero sí es posible. Y mi misión como coach transformacional es acompañar a quienes sienten ese vacío a reencontrarse consigo, soltar lo que les frena y diseñar una vida alineada con lo que realmente quieren. A veces basta con escuchar la historia de alguien más para darnos cuenta de que el cambio es posible. Y por eso, en Voces que Transforman, se trata de un espacio a personas que han vivido procesos de transformación profunda. Y no se trata de una sesión de coaching. Hoy tengo el honor de presentar a Sandra Cadenas. Es una persona con una historia increíble que compartirá un pedacito de esa historia. Pero no solo eso, también ha plasmado su experiencia en un libro llamado Cadenas de Libertad. Está publicado en octubre del 2023 y nos sumerge en su historia. Se trata de una autobiografía novelada y nos invita a reflexionar. Es un testimonio de superación que puede resonar y servir de guía para quienes estén pasando una situación similar. Lo podéis encontrar en el Amazon, en la librería física con el nombre Vilalta, en la población de Rubí, en Barcelona, y a partir del mes de mayo en el Abacus. También podéis saber más de Sandra en la entrevista en el programa Portal de l'Escriptor, publicada en noviembre del 2023. No os lo perdáis porque estoy segura de que os aportará muchísimo. A veces lo que transforma nuestra vida no es lo que vivimos, sino cómo nosotros lo interpretamos. Si este vídeo te ayuda de alguna manera, dime en comentarios qué es lo que más te ha resonado. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, compártelo. Suscríbete, dale al like y acompáñanos en este camino de transformación. Así que, empezamos. Y vamos a conocer quién es Sandra y qué nos puede aportar. Muy bien, muchas gracias. De nada, Encantada. a ti por estar aquí. Bueno, Sandra, pues cuéntanos un poquito de ti, ¿no? ¿Quién es Sandra? ¿No? ¿Y cuál es ese pedacito de tu vida o de tu historia en la que no fue fácil para ti? ¿No? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues Sandra soy yo tal cual, tengo 49 años, nací con un síndrome genético en el cual nada más nacer le dijeron a mis padres que, bueno, que tenía muy poquitas horas de vida. Entonces, pues me sometieron a una operación. Nada más nacer, a los 3 días. Fue una operación pionera en España porque, bueno, si no me hacían esa operación, yo no podía seguir viviendo porque no me podía alimentar. Me tenía que alimentar con una sonda y entonces, bueno, hasta que yo durara. Entonces, en aquellos entonces se hizo esa operación y yo seguí adelante. Estuve 5 meses en incubadora y, bueno, por eso, ¿no? Siempre he sido como una persona como muy guerrera y siempre abogo por el decir, ¿no? Que la fortaleza, ¿no? Y las ganas de superarnos, de seguir adelante, no es en el cuerpo físico y en tener una discapacidad o no, sino la mente, el poder de la mente y el poder que tenemos nosotros mismos para seguir adelante. Muy bien. Un poquito, entonces, esto es, podríamos decir que es lo que marcó, ¿no? Los primeros años de mi vida, de mi infancia y de mi adolescencia. También lo vas cultivando, ¿vale? También gracias al apoyo, ¿no? de tu familia y también de uno mismo, ¿no? De querer superarse día a día y decir, vale, yo tengo esta dificultad, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para sobrevivir a esta dificultad, ¿no? Y anteponer todo en cómo yo soy, cómo yo siento
y cómo yo me veo, ¿vale? Ante todo eso. Es decir, mi síndrome, una de las cosas más importantes que conlleva es la falta de audición, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hacía? Pues adquirir mis estrategias, ¿vale? De supervivencia. En el colegio, por ejemplo, pues me ponía al principio para leer los labios, ¿no? Me juntaba con compañeras que me podían ayudar. Siempre he tenido esa parte como más que estrategia, sino de supervivencia, ¿no? De poder siempre aprovechar todo lo bueno, tanto de uno mismo como de los demás. ¿Y qué más hay? Dices el tema de auditivo y hay algo más. En principio, básicamente era el tema de la audición Vale. y bueno, a mí los médicos me decían de ponerme audífonos Vale. y yo no quería, ¿vale? Yo no quería porque para mí era como un tabú y yo pensaba que si yo me ponía una ayuda, eso iba a ir en detrimento mío, ¿vale? Entonces eso me ayudó también a desarrollar quizás otras capacidades, ¿vale? Como es la visión, como es bueno, lo que es el tema sensorial de las manos, la intuición, ¿no? Y sobre todo, pues eso, hacerme valer qué pasó hasta que no llegué a la universidad. Ahí sí que me di cuenta de que necesitaba esa ayuda, puesto porque no tenía libros y no me podía. Entonces todo era hablado y había cosas que se me escapaban. Y entonces a partir de ahí fue cuando me puse mis primeros audífonos. Tenía pues 18 o 19 años. No, tardaste bastante tiempo Sí. en tomar esa decisión. Sí, Claro, sí. fue un aprendizaje Fue un bastante aprendizaje. positivo La verdad es en que ese sí. sentido. Sí, sí. ¿Y qué le pasa a Sandra durante este trayecto, ¿no? de vida entre el momento pues que te diagnostican esto al nacer y hasta esos 18 años? Sí, pues bueno, evidentemente, a ver, en el colegio, vale, esto es algo que se habla en el libro, hay un capítulo que habla del bullying. Yo sufría un acoso escolar, ¿vale? Porque había esa parte de mí que yo escondía que los niños, ¿no? Somos así, son así, querían ver, entonces sí que había bueno, un acoso escolar importante y yo lo llevaba en silencio, ¿vale? Lo llevaba en silencio porque yo pensaba que eso era algo normal. Dada mi discapacidad, yo creía que era normal. Entonces, hay un capítulo del libro que habla sobre el bullying porque actualmente nos encontramos que hay muchos casos, ¿no? de acoso escolar y sobre todo ahora en los tiempos que estamos, con la tecnología y todo, tenemos chavales, chicos y chicas o niños que son acosados 24 horas al día. Entonces, yo abogo ahí por decir, tienes que hablar, tienes que explicar y no pasa nada, ¿no? Entonces, a través de mi propia experiencia he querido plasmarlo aquí para decir, se puede pedir ayuda, hay que hablar. Y luego también la educación, que la educación pensamos que es en el colegio que la abocamos, ¿no? Cuando la educación, la base es en la familia también y en el entorno en el cual los niños se rodean. Entonces, ahora dirías que una de ese pedacito, ¿no? de ti que nos querías contar era justamente el tema del bullying y que expones en el libro. ¿Cómo te sentías tú en ese momento cuando tú recibes, ¿no? este impacto de los niños? ¿Qué le pasaba a Sandra en ese momento? Son momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor y sobre todo no quieres que nadie lo sepa. O sea, no quieres que tu familia sepa que te están acosando, no quieres que tus amigos, porque entonces es algo que se suele llevar en silencio, ¿vale? ¿Y cuál crees que es el motivo del por qué lo llevas en silencio? Yo creo que es la vergüenza o miedo a que esa información llegue a las personas acosadoras o acosadores y tengas como un doble, ¿vale? Como que salgas mal parado, ¿vale? Pero hoy, gracias a Dios, la ley ha avanzado muchísimo. En los colegios hay protocolos, ¿vale? Del acoso escolar y todo está, pero todavía así el miedo que hay es el tema de las redes sociales. Al final se ha ido incrementando. Antes no teníamos las redes sociales, pero ahora sí. Todavía pues eso a veces se incrementa, ¿no? Todavía más, ¿no? El querer ser perfectos o el querer imitar, el querer ser igual que los demás, ¿no? Dirías que un poco va la cosa por aquí. Sí, eso y bueno, y también el acceso a que los acosadores, ¿vale? Puedan acosar a la víctima, ya no solo el que la imagen que se vende de cómo tiene que ser el cuerpo tiene que ser perfecto, el cuerpo esto, lo otro, sino el acoso que se puede tener
por WhatsApp, por las redes sociales como Instagram, como Facebook, es decir, no solo es en el entorno escolar, sino que está la brecha digital. Muy bien, muy bien. Pero hay otros medios en los que recibimos ese impacto, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Okay. ¿Hay alguna situación más de momento difícil en tu vida que quisieras compartir? ¿O dirías que, bueno, este al final tiene muchísimo peso, ¿no? Sí, bueno, en la vida, en mi vida, como en la vida de cualquier otra persona, hay momentos, más que momentos difíciles, son momentos en los cuales se nos ponen porque tenemos que aprender cosas, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que estamos ahí no lo vemos, ¿no? Entonces solemos adoptar el papel de víctima o verdugo, ¿vale? Y es lo que yo digo, ¿no? En la vida no hay víctimas ni verdugos, sino en cómo nos posicionamos nosotros en las situaciones que nos pasan, ¿no? Y en cómo las vemos, cómo podemos ser capaces de salir de nosotros mismos y vernos en un espejo y ver qué parte de nosotros hay ahí que debemos modificar para que esto no nos vuelva a suceder, ¿no? En las diferentes cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Muy bien, y volviendo al tema del bullying, para no dejarnos ese mal sabor de boca, ¿no? Que sobre todo cuando se vive, em, ¿cuándo dirías o cómo y cuándo decides, ¿no? que eso no tenga un impacto tan negativo para ti, ¿no? ¿Cómo y cuándo, ¿no? ¿Qué haces, ¿no? para salir de esa situación? Bueno, lo primero que hago es comentarlo con mis padres. Eso fue lo primero, porque a veces sí que esto yo lo puedo también decir porque he tenido casos en mi profesión, ¿vale? Que también han habido criaturas, niños que han ido a los profesores y han explicado y no les han hecho caso. A mí me pasó eso también. Vale. Solo un inciso. ¿A qué te dedicas, Sandra? Educadora social. Es importante social también. Sí, 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 muy bien. Está bien porque además también tienes mucho Sí. conocimiento, ¿no? de esta parte. Y entonces es esto, ¿no? El que tú has ido, ¿no? A un profesor, has dicho, mira, ¿qué tal? Me está haciendo esto, me está haciendo lo otro. Y cuando ves que no, la bola cada vez es más grande, ¿no? Has llegado a un punto de inflexión, pues bueno, yo tengo que salir de aquí, ¿no? Tengo que decir. Y entonces en un mismo día lo abogas todo. Esto es como el vaso, como cualquier situación de la vida, se va llenando el vaso, y tú vas ahí. Entonces, cuando ya llega arriba, ¿qué pasa? El agua ¿no? El líquido sale del vaso, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el bullying, como cualquier otro proceso de sufrimiento, ¿no? De dolor, tendemos a llenar el vaso cuando ya se ha llenado, entonces ahí sale todo, ¿no? Y yo recuerdo que ese día fui a casa y expliqué, pues mira, me pasa esto, lo otro, y de seguida, en este caso mi madre me cogió, me iba al colegio, vamos a hablar y vamos a dar la cara y vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces ahí fue el momento de inflexión. ¿A qué edad más o menos decides o el vaso? Tenía 10 años. 10 años. A los 10 años fue cuando dije, esto pasa, entonces, ¿qué pasó? A raíz de hablar y tal, pues hubo un cambio de colegio, que a veces pasa porque es tal, ¿no? Y aunque hablen, es tanto el dolor que tú necesitas, ¿no? Necesitas cambiar de ambiente. Entonces, y a veces esto pasa mucho también hoy día, ¿no? De hecho, ahora existe los colegios lo que es la matrícula viva, cuando hay casos, ¿no? De acoso escolar así tan heavy, podríamos decir, entre comillas, en el cual, ¿no? Se dice, lo que pasa que siempre dices, ¿qué pasa? Que la persona, la criatura que está padeciendo esto, la castigamos más porque lo cogemos y la, ¿no? Entonces hay todo un discurso ahí, es complejo, es un tema muy complejo en el cual todavía falta mucho también por trabajar, hacer muchas campañas de prevención y bueno, sobre todo yo creo que también es el trabajo con las familias, es muy importante. Muy importante. Y hay algo que me gustaría preguntarte, más que nada también para que alguien que pueda estar escuchando pueda identificar, ¿no? Ese momento. Cuando el vaso ya está lleno, o sea, el hecho de esperar a que esté allí, ¿qué pasó, ¿no? En ese momento? O sea, ¿qué sentías tú para decir, ya basta, necesito explicarlo todo, ¿no? Ahí pasó algo, ¿no? Para que tú
Claro, siempre en la vida, siempre hay en todo, hay, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? El vaso se va llenando, ¿qué es lo que hace que ese vaso, ¿no? Siempre hay algo, un hecho de todos los que han ido sucediendo que es como más traumático o como más el que nos hace decir, ya está, ¿no? Como todo proceso. En este, se habla en el libro también, fue un proceso que yo recuerdo que había una compañera en concreto que ella me acosaba muchísimo y me decía, dice, mira, Sandra, va a venir mi madre esta tarde a buscarme y cuando venga te quiere ver. Mi madre te quiere ver, es decir, porque mi síndrome, una de las cosas que conlleva, yo la falta de audición la tengo porque hay una oreja que yo no tengo, ¿vale? Entonces me dijo, dice, quiere venir a verte mi madre que no tienes oreja. Entonces yo creo que ahí fue un hecho que para mí fue, es decir, bueno, entre compañeras y tal, y otra cosa es que te digan, viene mi madre porque te quiere ver, ¿no? Entonces ahí yo fue cuando ya hice el catacrack, fue cuando ya fui a explicar. Por eso es lo que tú dices, siempre tiene que haber en todo proceso algo y digas, bueno, yo he ido tolerando esto, pero ahora ya Esto ya no se puede tolerar, ya no se puede tolerar. Entonces ese fue concretamente, y aquí en el capítulo, hay un capítulo que habla del bullying, lo explica concretamente. En el episodio. ¿Dirías entonces que en el momento en que empieza a haber una mirada distinta por tu parte en lo que es el bullying sería cuando ya el vaso está lleno y se derrama y te comunicas abiertamente con tu familia y es cuando se empieza a mover las cosas? Vale. ¿Y a ti qué te pasa, no? Que es a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo empieza a ser la Sandra en ese momento? ¿No? Bueno, a partir de ahí hay como una liberación, cuando tú ya puedes explicar todo lo que te ha pasado, todo el terror que has estado viviendo durante X años, es cuando, ¿no? Como dice en el libro, tú te quitas una de las cadenas que te oprimen, ¿no? Es decir, bueno, cuando ya la señal de alarma y de socorro, ¿no? Entonces es por eso cuando también se habla, cuando escuchas que hay chavales, ¿no? O que se han quitado la vida o qué tal, es que el acoso es tan grande que si no pides ayuda puede haber un momento que digas que ya no puedo con esto. Entonces, por eso es un tema muy delicado y hay que hablar porque es que se da muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y además interesante esto que dices, ¿no? De hablar y lo que comentabas antes también de que las familias también tienen que tener conocimiento, ¿no? de todo esto y además entiendo que también cómo ayudar a ese hijo o hija que está pasando por esa situación, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser súper importante. ¿Y qué nos puedes decir, Sandra, desde tu experiencia? Porque tú misma lo viviste y has hecho ahí un proceso a nivel personal y además también estás, bueno, con tus estudios y además trabajas, ¿no? Como en servicios sociales y te encuentras con situaciones similares, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Si hay alguien que nos está escuchando o quien lea tu libro o aquí, ¿qué nos puedes contar, ¿no? ¿Qué consejo, qué palabras o qué acompañamiento podrías decir? El principal consejo es la comunicación. Es decir, es comunicar, si ves que pides ayuda a una persona no te hace caso, ir a otra persona, ir haciendo como una cadena, eso en referencia a la persona que está sufriendo el bullying, ¿vale? Luego es muy importante que se hable, que se hagan campañas preventivas en los colegios, en los institutos, ¿vale? Y que se haga mucho a escuela de familia, ¿vale? Porque a veces la base, como he vuelto a decir antes, está en casa, ¿no? Porque yo en el momento de inflexión, ¿no? Que yo podía soportar el que compañeros me dijeran, me hicieran, pero cuando ya estamos hablando de un adulto, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo esas criaturas en casa o qué no están viendo o qué están viviendo, ¿no? Por eso es muy importante, pues la base es que la base está en las familias, ¿no? Y es muy importante que haya una escuela viva en la cual las familias puedan participar, puedan, ¿no? Porque no todo queda allí, ¿no? No todo queda en el colegio, sino que es todo formamos parte de un sistema en el cual estamos todos implicados, ¿no? Y el bullying no es algo aislado, es algo que forma parte de la sociedad, ¿vale? Y entonces es algo que
que bueno, que a mí me preocupa, porque se dan muchísimos casos y entonces es algo que preocupa el ver qué está fallando, ¿no? Qué es lo que no estamos haciendo bien y qué tipo bueno, de trabajo se tiene que hacer, ¿no? A mí a veces también pienso y digo, uff, es complejo, ¿no? Es complejo, pero sí que es cierto que es un tema social, no es un tema individual, es un tema social. Y además también interesante lo que dices porque es lograr que ese niño o niña no llegue a llenar el vaso, sino que antes de que se llene ya levante la mano y se comunique abiertamente, sin miedo y sin preocupación, ¿no? De que qué pasará o que tenga más miedo si lo dice. Tal cual. Muy bien, muy bien. Pues mira, pues aprovechamos pues para llamar Pues sí. a entidades, familias, incluso que si se puede mover, incluso entidades, ¿no? Que ya se están procurando en toda esta parte del bullying y seguramente que otras Sí, sí. áreas también, pues que se tengan en cuenta. Perdona porque así como hay mucho tema de asociacionismo, de organizaciones no gubernamentales, pues yo abogo el decir, ¿por qué no crear, ¿no? También una asociación que se dedique, ¿no? A trabajar sobre el tema del acoso escolar, ¿no? Porque es algo muy, muy importante, ¿no? Y yo he estado mirando también, investigando, porque en eso hay muy poquito, o sea, es un tema bastante, todo que se normaliza porque se habla, ¿no? Y tal, pero sigue siendo un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú y entonces bueno, es complejo. Muy bien, muy bien. Oye, pues la verdad es que muy, muy interesante este tema, Sandra. Eh, Además forma parte de ti, ¿no? Forma Sí, parte sí. de Sandra Cadenas, de tu vida, de quién eres hoy. Además, te ha dado una visión de la vida que seguro que es muy diferente en el caso de que no hubiera pasado, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que sabemos que has escrito este libro. Y para quienes quieran leerlo o profundizar más en este tema, está este capítulo del Pues sí, bullying. está el Así capítulo que habla dejo del bullying. este espacio para que si quieres hablar un poquito más de ti, de tu libro, porque al final es una autobiografía tuya. Ajá. Así que tienes tu espacio para hablar de él. Pues muchas gracias, Sonia. Y si quieres Pues, hablarle al público. pues sí, es un libro que, bueno, como bien ha dicho Sonia, va de mí, ¿vale? De mi vida, pero yo siempre digo que mi vida no es, mi vida es la mía, ¿no? Y todas las vidas son importantes, ¿vale? Entonces, es un libro en el cual, con las diferentes experiencias vividas, ¿vale? Yo extraigo como, digamos, cosas positivas y cosas, bueno, aspectos de superación personal. Para mí, este libro fue como un método de sanación personal en el cual yo iba escribiendo, iba abocando ahí situaciones varias de mi vida, pero entonces un día digo, pues esto se puede convertir en un libro que pueda ayudar a otras personas, ¿vale? Que se puedan sentir identificadas a través de diferentes episodios de mi vida, porque lo que hay aquí yo creo que pasa en mayor o menor medida en todas las familias, en todas las vidas, en todas las personas. Para mí, yo es un libro que cuando tú escribes, vas escribiendo y tal, pero luego tú es curioso porque te lees tu propio libro y vas descubriendo cosas nuevas. Y entonces es interesante porque es un libro que no sigue un hilo en el tiempo, ¿vale? Sino que se hablan de distintos temas. Y tú estás hablando, por ejemplo, ¿no? O leyendo el capítulo que hemos comentado del bullying y nada, cada capítulo es una página y media o cosas así como mucho dos y tú crees continuar con lo mismo y ves que de repente te habla de la diversidad funcional, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de la diversidad funcional, yo también hablo que no es lo mismo una diversidad la cual capacidad diversa con la cual tú naces a cuando la puedes adquirir por la vida, por un accidente, por algo, ¿vale? También se habla de esto, de las diferencias que hay en la persona, en la manera de llevar esa diversidad.
También podemos encontrar un capítulo que a mí me gusta muchísimo, que habla sobre el suicidio. Y es un capítulo que igual que el bullying, ¿no? Que bueno, está ahí, ¿no? Pero que se habla muy poquito y que son temas tabús. Son tabús, correcto, sí, sí. Sí, entonces en el capítulo del suicidio para mí es muy bonito porque cojo las diferentes sílabas de la palabra y con cada sílaba pues hago un constructo, ¿vale? Y entonces yo me lo leo y personas que ya lo han leído me dicen, este capítulo es muy bonito porque las personas que determinan, ¿no? Por una cosa u otra, pues no seguir en este mundo, también deben tener su espacio y su proceso de duelo. En las familias no se habla porque es un tema que ¿no? es tan doloroso, ¿no? Que no se habla, ¿no? Entonces hay que darle lugar a las personas que deciden no seguir en esta vida por lo que sea, ¿no? Es como una forma digna también de morir. Otra cosa sería un suicidio por un tema del bullying, de cosas que esto ya entraríamos en otro ¿vale? Y bueno, y es un libro que se divide en tres partes. Una primera parte de agradecimientos, una segunda en la cual se narran pues, todos estos temas que hemos hablado y una tercera parte que son cartas a diferentes personas que han pasado, que están en mi vida. Esto es muy bonito, ¿eh? En la cual pues les doy pues un agradecimiento. Sí, básicamente eso es todo lo que podéis encontrar. Muy bien. Oye, pues Sandra, muchísimas gracias. La verdad es que con muchas ganas de leer este libro y segurísimo que hay muchas personas que también. Os pondremos debajo del vídeo donde podéis obtenerlo, también por si alguien quiere contactar con Sandra, si me das tu permiso, pues correo electrónico, lo que Sandra nos quiera ofrecer para que podáis contactar con ella. Y nada, Sandra, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer y, y solo quería comentarte una cosa porque en la entrevista, mirándote fijamente, tienes una mirada muy pura. Gracias. Tienes una mirada muy pura y eso es maravilloso, ¿no? Poder encontrar una persona con esta mirada. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por los que habéis estado aquí y nada, y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Adiós.